Comenzamos nuestro ciclo de conversación en la ciudad de Villarrica. Sergio Canuqueo, historiador de Escucha Huinca, ha dicho sobre esta ciudad que es simbólica, ya que marca el fin del ciclo histórico abierto por la conquista española, al ser una de las 7 ciudades destruidas por el levantamiento de Pelantaro en 1598. Por siglos, sostiene, se mantuvo en resguardo su ruina hasta el tiempo que las cubrió de vegetación. Siglos después, en 1883, el general Gregorio Urrutia encontró los restos de la ciudad escondida bajo esta vegetación. Disparó salvas de cañonazos, se desarrolló una misa y recordó a la vieja civilización destruida por lo que él llamó la barbarie indígena, que ahora volvía nuevamente a ser civilizada gracias al ejército de Chile. Como señala José Bengoa, la fundación de Villarrica marcó el final de la vida independiente mapuche. Esto nos llevó a pensar este ciclo de conversaciones con dirigentes y dirigentes del movimiento mapuche reciente. Y vamos a comenzar acá, en Villarrica, para iniciar un camino a la inversa, un camino descolonial. Vamos a iniciar desde Villarrica, la última ciudad fundada por el mundo chileno, para terminar en la frontera del Biobío, la frontera histórica, ¿cierto? Y marcada por distintos parlamentos entre el mundo español y el mundo chileno. Avanzado el siglo XXI, algunas cosas no han cambiado en comparación con el mundo criollo. Existe un cambio sociocultural, sin embargo, que va acorde con la emergencia indígena en América Latina. Y con el fin de dejar testimonio de esta reemergencia indígena, de estas voces mapuche, es que iniciamos este ciclo acá con el Peñi Santos Millao, quien de alguna manera es una de las voces de la historia reciente de nuestro pueblo. Me parece que don José es una figura histórica relevante y me siento muy privilegiado de estar con usted, don José, para iniciar nuestra conversación, así como está nuestro Nutran. Y partiría diciendo, de alguna manera, que partamos por el Tubún, Sucupalme, que nos puede hablar de don Francisco Millao Guayquip, su padre. Inchevil ple, seu meuquian, nentuquian tani mapundungun. Cabeula, pichin ta lunguan. Saltumay pian, peñi, tami elul ta tamidungu, tamim pichin. He dicho que en todos los territorios y latitudes que he viajado, he participado, siempre hablo en mi idioma. Y ahora he dicho que le agradezco que él me otorgue la palabra para instaurar esta conversación. Hueluf Capián, pero además quiero decir que Istrofilta Aimun, Mele Palúa Sante Tehuachi, Mapu Tehuachi Wincul, Unel Tuta Saliguain, Mari, bien. He dicho que todos, sin excepción, los que se encuentran aquí, les saludo señalando de Mari 10 veces. Les saludo, hermanos. Eso es. Gracias, Pin. Me gustaría que habláramos de sus orígenes. Primero que nos cuente de su padre, don Francisco Millao Guayquip, que me parece que es bien importante en su historia. Correctísimo. Como él de algún modo lo suscribe, yo soy nacido y criado en la comunidad de Tranamán, que está muy próximo a la octava región, en los faldeos en el valle de la cordillera de Nahuelbuta, cuyos padres, Francisco Millao Guayquip y mi madre, Rosario Palacios Mora, él ya lo señaló. Mi padre fue un luchador genuino. Él, por tanto sufrimiento que tuvo que enfrentar de muy niño, quedó huérfano muy niño, él nos decía,
y sufrió los peores apremios del latifundio, de aquello que es... No habían quitado las tierras en forma directa. Él a muy temprana edad se hizo comunista y relacionó de un modo tan dialéctico la lucha por la soberanía de nuestro país ya, por la lucha con nuestro pueblo mapuche. Y doña Rosario Palacios Mora. Sí, mi mami era de aquí, de Yeupeco, de Truftruf, en Temuco. Y como mi abuelita Fermina era machi, y ella por su trabajo, su responsabilidad con reconocimiento, ella se llegó a Purén, a la comuna de Purén que es hoy, y a nuestra comunidad. Y llegó con la niña Rosario Palacios Mora, como se llama mi mami. Y mi mami no sabía hablar el castellano, muy poco, no se le entendía. Y así que ella se le impuso el apellido, pero ella fue 100% mapuche. Don José, ¿cómo era su comunidad en Tranamán? Sí, mi comunidad, como en todo el territorio nuestro, se constituía de muchas comunidades. Ahí éramos todos, entre Purén y Lumaco. Ahora se nombra Lumaco como que es otro pueblo, era uno solo. Los Sauces, Purén eran un solo territorio. Pero fue recientemente digo yo, porque nuestra lucha ya mucho tiempo. Y bueno, puedo preguntarle algo que es como, en la historia de nosotros mapuches es como un poco obvia, pero, sí, claro. Pero igual es importante dejarlo como testimonio al futuro. Correcto. Si usted sufrió racismo cuando era niño. Oiga, no me diga. ¿Sabe que a pesar que nuestra profesora le daba un chilo y le daba un chilo, discúlpenme, bueno, hay profesores, están estudiando profesores, pero las cuestiones están distintas. Era muy buena profesora. Pero esa profesora le decía, porque nosotros hablábamos mapuche, la mayoría que estábamos ahí, y nos costaba, incluso ahora mismo, si ustedes se van dando cuenta, yo no domino casi para nada el castellano, porque sigo pensando que es un idioma impuesto a nosotros. Pues en mapuche yo hablo mejor. Entonces nos decía, oye, es verdad que estos son retardados mentales, porque no entendíamos muy bien, tenía que preguntar, y uno inquieto, ¿qué dice esto? ¿Qué dijo? Claro, ¿no? Entonces, el racismo totalmente, oiga. Pero de eso nos enseñó mi papi. ¿Sabe lo que nos dice mi papi en su educación que nos dio? Nosotros no somos indios. Mi papi nos dijo. Nosotros somos mapuches. O sea, nosotros somos mapuches, hablamos nuestro idioma, jugamos el palín, hacimos el almagún, hacimos malón, hacimos machitún. Y esos son ustedes. Oye, se me fue tan adentro esas cosas que el que me decían, y aunque fueran grandes, 14 que yo era chico, a las tiro, peleé a combo. Peleaba casi todos los días en la escuela, el que me trataba de indio. Así de claro, lo digo de verdad. Y el que me decía indio, a las manos, ¿no? Don José, pero antes de entrar a las Mapu, Sí. a mí me parece que es muy importante en su formación política, cuando usted trabajó en Promaco, ¿sí? Sí. Eso cuando me salí de la... inmediatamente. Sí, y quería preguntarle por su formación social, porque un poco la está dando desde cuando es niño, Sí. política, pero usted igual milita en el Partido Comunista, ¿no? ¿O estoy equivocado? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Usted? ¿Ahora o cómo? No, antes, en el tiempo... Yo abracé la Juventud Comunista, pero nunca fui militante. Ya. Porque cuando llegué a Concepción me quisieron enrolar en la Juventud Comunista. Yo dije, esos no son serios, son cabros que andan jugando, no, yo no quiero ser de la Juventud, yo del Partido Comunista. Pero su formación política, creo yo, puedo equivocar, pero me da impresión de que es por su experiencia usted trabaja muy joven en Promaco, que es la productora de materiales de construcción. Productora de material de construcción, sí. Y participó con los sectores obreros, ¿sí? ¿Podría contarnos un poco sobre esa experiencia? Yo
cuando me salí de Bolivia tenía 19 años y al tiro cómo me iba a sostener, para sobrevivir. Entré a trabajar porque ahí trabajaba un hermano mío ya. Y rápidamente me ingresó, esa era una empresa muy altamente tecnificada. Había que preparar puros botones nomás y ahí salían las cosas. Entonces, yo inmediatamente cuando yo me salgo, yo me hago militante oficial del Partido Comunista. Oficial. Y también una postura muy clara con los trabajadores, con los obreros. Sé lo que piensan los obreros, porque fui obrero de ellos. A usted le tocó vivir la Unidad Popular, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo la vivió? Me impresiona que es importante, ¿no? Sí, pues la Unidad Popular, ahí la política estaba bastante, ya como que se estaba exaltando, sobrepasando de lo normal, porque ya las luchas estaban bastante arduas, bastante opuestas, bastante incoherentes, porque ahí ya se plantea la pelea de los partidos como siempre. Y por eso que ahora no estoy ni ahí con los partidos, a lo mejor podemos hablar de eso, y tengo mis fundamentos, equivocados totalmente o no, pero los tengo. Entonces ahí el compañero, le digo yo, el compañero Salvador Allende, para mí, y eso sí que a lo mejor quede en las pocas cosas que a lo mejor de toda esta grabación se van a quedar, es el presidente más avanzado de los 200 años de supuesta independencia, porque yo no creo en esta independencia, en esta república, pero ha sido el presidente más avanzado, no hay otro. Él decía, aquí hay que hacer las transformaciones sociales, políticas, económicas, y es por eso que el cobre tiene que ser el sueldo de Chile y la tierra es el Papa. Y también decía, aquí hay que asegurar la vida, la salud a los niños, a las futuras generaciones. Y hay que asegurarle el medio litro de leche. Hay que hacer la reforma agraria. Entonces, para mí, repito, el mejor presidente de Chile es Salvador Allende. Aquí no me venga con otras cosas, porque algunos dicen que fue Pinochet. Así que ese hombre, va a haber un capítulo cómo los tratamos en la dictadura. Ya, entonces, ese fue, yo creo que fue una ampliación, una apertura de nuestras mentalidades, cómo ir abordando y cómo ir entendiendo la temática global. ¿Y su comunidad pudo vivir la reforma agraria? Claro, mi comunidad, porque se llevó a cabo, ustedes saben, la reforma, lo dijimos ya, pero si uno quiere hilar más filo, por supuesto, en mi comunidad se hicieron en dos partes, dos asentamientos. Una se llamó Caupolicán, tengo entendido, que son las tierras que actualmente están en disputa, pero hay una luz en este momento de solucionarse, donde los hermanos prácticamente se tomaron esas tierras y se llevó a cabo la reforma agraria. Pero también se llevó en otro lado, con otras tierras, que hay un poco hubo división de los hermanos. Quienes nos íbamos acá, que se hicieron dos grandes asentamientos ahí en mi comunidad. Y una se llamó Caupolicán y la otra parece que se llamó Lautaro. Entonces se llevó a cabo el asentamiento ahí, y como ocurrió en todos los lados, cuando se lleva a cabo el golpe militar, todos los hermanos presos, torturados, y todas esas tierras pasaron a manos de los latifundistas. ¿Y los asentamientos funcionaron económicamente? Porque igual el mito de la derecha chilena es que la reforma agraria fue un fracaso. Pero Claro, sí, funcionaron, pero con peleas, muchas peleas internas. Como siempre, si el pueblo no está preparado, bien preparado, así como ha pasado un poco con la ley indígena, si no está bien preparado, de la noche a la mañana se encuentra con una extensión de tierra que, como yo le dije antes, teníamos media hectárea, se encuentra con un fondo, y ahí se elige una directiva y de repente vienen el apoyo estatal de todos los lados, ya vienen los manejos ahí, y por ahí empiezan las peleas. Entonces eso pasó en muchos asentamientos, y que al final no ejercieron su función como realmente estaba
planificado por el Estado, por el gobierno y también por los propios mapuches que eran más aterrizados, más ganados para cambiar su estándar de vida a la luz de mayor producción, de mayor extensión de tierra para trabajar. A mí me llama la atención esa parte, don José, porque más o menos usted estuvo cercano al Partido Comunista en los 60, 70, a la vía chilena del socialismo, sí, de Allende, que es institucional finalmente. El ADMAPU uno también lo puede considerar que apostó también a una institucionalidad, después usted fue concejal. ¿En qué momento se hace esta ruptura en usted de que tal vez lo institucional ya no es el camino y parece que el camino va por fuera, por la autonomía? Ahí yo creo que tener bastante claro, puedo estar equivocado, si eso, todos estamos llanos a equivocarnos, a cometer errores, de hecho seguramente hemos cometido muchos errores. Y yo sostuve hace segundos atrás que yo siempre analizo el contexto político. El contexto político me dice, así están las cosas. Y si yo creo que por esta vía es como rasguñar un vidrio y hay poca posibilidad, entonces uno tiene que analizar cuál puede ser la otra, donde podemos penetrar con mayores rapidez y con mayores certezas, y por lo tanto, al final, nosotros decimos como ADMAPU, nosotros apoyamos todas las formas de lucha. Estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo con los hermanos del coordinador Arauco Maleco. Bueno, ustedes pueden siempre leer las presas. Cuando yo he dicho a lo mejor la he dicho de repente. No, nunca he hablado mal de la coordinadora. Claro, entonces, ¿qué es lo que planteamos ADMAPU? La mayoría. La mayoría. Porque yo he escuchado en otras notas, en otros libros que hay bastantes contradicciones. Nosotros planteamos que, primero, haber enfrentado una lucha tan confrontacional, tan dura con la dictadura que no perdonaba, entonces el pueblo nos iba a entender de que como todos los que estuvimos ahí, no solamente ADMAPU, íbamos a reclamar los títulos de merced que hablé delante. Y eso fue entendido por nuestras bases y fuimos apoyados, otros no. ¿Qué es lo que plantean otros? A lo mejor era nombrar los nombres que decían que deberíamos habernos inclinado por la lucha directa, no sé, hay discusión con las armas, no sé, o con otra forma, de Bio, que lo tengo clarito. Tengo clarito los tratados que se dieron para llegar a eso, que se lindaba el territorio que nos dejaba de Bio, todos los tratados de Tapigüe, de Quelum, Quilín, dice el otro, para Quelum, los mismos que hicimos. Ya, ¿qué es lo que la postura? Y lo expresé personalmente yo con los compañeros que no están de acuerdo. Mire, primero, cabros, venimos una lucha tan dura, no sé cómo estamos sobreviviendo, luchemos por recuperar los títulos de merced. Y el pueblo nos va a entender. Ah, ustedes le dieron en tal fecha, después de 1881, tanta tierra, ahora ¿cuánta tiene? Se la vamos a apretar y nos van a escuchar y la vamos a recuperar. Pero cuando logremos eso, pasamos a la lucha por el territorio que estuvo desmarcado en los tratados. Esa fue la pelea. Y no hubo acuerdo, entonces unos se fueron y otros nos quedamos ahí. Y nosotros seguimos con esa postura. Ahora ya los títulos de merced, yo mismo ando en todas partes diciendo eso ya, esa historia del título de merced. Ya las comunidades, o casi todas ya han recuperado, y más que eso. Preguntémosle que tenemos Cuscuyo, el mismo en Cañete, en todos los lados. Y nosotros mismos estamos reclamando más que eso y hemos recuperado más que eso. Entonces ahora vamos a la libre determinación, pues ahora, pero vamos dando las cosas paso a paso. No empecemos a construir edificios del segundo o tercer piso. Primero vamos relacionando la historia, vamos viendo la evolución y la revolución que se van dando. Y eso fue de ADMAPU. Nosotros estuvimos por la otra vía, por eso es que llamamos 7 días antes, el 28 de septiembre del año 88, allí en Balmaceda, con Cruz, por ahí, juntamos 10.000 personas. Don José, usted en una entrevista dice, lo voy a citar, dice, ¿para qué estamos con cosas? Yo personalmente pienso que tuvimos éxito porque dimos la pauta para ir buscando formas de lucha, para no quedarnos ahí nomás y que nos doblegara la mano. Yo comparto dicha visión, pero a partir de ella quería preguntarle, ¿usted esperaba que el movimiento mapuche utilizara la violencia política como instrumento? En el mismo concepto de violencia yo tengo mis grandes contradicciones, a lo mejor con usted mismo.
¿Qué más violencia podemos hoy día constatar lo que hizo, no hablamos de la invasión, del Estado con nosotros? La mal llamada pacificación, la represión de la dictadura en contra de los sin piedad. Es el Estado, la clase política lo que ha llevado adelante la violencia. Por lo tanto, yo hasta el día de hoy no reconozco que hay violencia de parte de nosotros. Otra cosa es que apliquemos otra forma de lucha. Pero esa otra forma de lucha la hacemos porque el Estado y la clase política nos impone. Pues nosotros nunca nosotros hemos respondido a la violencia. Porque la violencia no solamente es con una metralleta y hay reprimir, allanar. El hecho es que hoy mismo hay comunidades que no han recibido tierra. Y andan como vagabundos o en las calles en Santiago de la comunidad. Eso es violencia. Por lo tanto, la violencia viene de parte del adversario, primero del occidente, después del Estado y hoy día claramente de la clase política que no nos reconoce. Por lo tanto, yo no reconozco que nosotros seamos violentos. Al igual que nos dicen que somos guerreros, nosotros somos guerreros. ¿Quién los llevaron a la guerra? ¿Quién los llamó a cruzar de brazos? ¿Y cómo llamamos a las acciones directas que hace el movimiento mapuche? Si no le gusta violencia política, ¿cómo las podríamos denominar? Bueno, busquemos otra forma. ¿Cómo usted resistencia? Resistencia es sinónimo de violencia. Porque si nosotros resistimos, si nosotros nos organizamos de tal modo, y a todos concordamos al final por el control del territorio, como yo hablé antes, todos, sin excepción, y nos paramos, y se van a asustar, a lo mejor no hay ni una tipo de violencia. Para ir como cerrando, don José, preguntas como para el futuro del pueblo mapuche. ¿Cómo usted cree que vamos a conquistar la autodeterminación de nuestro pueblo? Yo creo que políticamente, ideológicamente, porque el pueblo conoce muy poco la base de esta cosa, es como una consigna, no que anda. Estoy de acuerdo con usted. Tenemos que preparar a nuestro pueblo, prepararlo, pero de verdad, no que el discurso acá. Bueno, yo no quiero nada de delación aquí, pero pregúntelo aquí, lo puede entrevistar este hombre y a lo mejor hablar mejor que mí. Y cumplió recién 18 años, ahora no, me atrae. Ese tipo de generación, porque ayer me preguntaba, porque ayer me fueron a entrevistar una televisión de alemana, y me preguntó la misma pregunta. Confío plenamente en la juventud, en las futuras generaciones, y les mando un mensaje agradecido por lo que están haciendo, todo lo que están en la lucha, la primera lucha. Así es, claro. Por lo tanto, tenemos que de verdad llevar ese trabajo fino, con sacrificio, con todo. Y conforme como se vayan dando los acontecimientos paso a paso, yo creo en un levantamiento de pueblo mapuche. Lo creo. Porque es mucho la injusticia. Imagínense ahora mismo nuestra Machi. Así que nosotros no tenemos libertad. Si ellos están libres, la Lincoln no puede ir más allá de la frontera, y la amenazan, y se teme de que cuando llegue la tomen detenida. Entonces, ¿vamos a seguir soportando eso? No, José Santos no va a soportar eso. Y no quiero arrancarme con los tarros, porque yo soy un convencido por lo que lo he dicho. Y soy decidido, no sé por qué, por las cosas que le dije, yo me salvé, porque de contar a tantas cosas más que no. ¿Cuál es el Gualmapu que usted sueña? ¿Cuál es el Gualmapu que usted aspira para el futuro? El Gualmapu que va a estar conformado por hombres, mujeres y sin excepción, y que lo más probable es que va a estar encabezado por nuestros jóvenes. No sabemos en qué de generación, ojalá fuera la próxima y yo alcance a ver eso, porque si alcanzamos eso en ese Gualmapu que soñamos, porque eso va a ser cuando ya logremos seguramente la libre determinación, la autonomía. Yo la veo que va a estar compuesto por todos, por los niños, por las mujeres, por los hombres, y también con el apoyo de los más esclarecidos trabajadores, obreros, estudiantes, profesores,
yo veo el Gualmapu y veo la libre determinación y confío, pero plenamente en mi pueblo, en los jóvenes que hoy día están dando la pelea, en todas las organizaciones. Está claro así lo que dijimos, que tiene que ser un trabajo muy fino, muy responsable. Y si llega el momento de hacerlo, lo haremos. Feliz Peña. Mañú. Grande, 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 grande.